Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El presidente Mauricio Macri estuvo de vacaciones 146 días, un mes por año, sin contar los retiros espirituales, sin contar las reuniones fuera de la Casa de Gobierno, y se transformó, para no solamente la opinión en las redes sociales, sino a través de la prensa, en el presidente del descanso, el presidente reposero. Pero eso se vio en todos los niveles. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, si trabajaron tan poco, hicieron tanto daño, si no nos convino que haya sido así, porque imagínense si hubieran trabajado las 24 horas a full, con toda su intensidad, el desastre sería absolutamente inmanejable. Pero lo cierto que esto sirve para meternos en una demostración concreta que no han hecho nada y lo que hicieron lo hicieron mal, y además todo fue de una manera lenta, con muy poco trabajo, incluso el parlamentario. Con la propia pandemia que se sufre a nivel mundial, la Cámara de Diputados actual ha conseguido 27 leyes más que en el periodo supuestamente normal del presidente descanso, del presidente reposera, y de la Cámara de Diputados de Cambiemos. 27 leyes más se sancionaron, y con asistencia presencial o a través de las redes funcionó activamente la Cámara de Diputados. Y esto tiene que ver con que en una democracia fraudulenta, donde la justicia es perezosa, tiene vueltas, tarda 30 años para sancionar una ley o culpar a alguien, y deja rengo a los tres poderes, uno de estos poderes trabajó. Después podemos juzgar si las leyes que sacaron son buenas o malas, esto es otra cosa. Pero 27 leyes más que durante el mismo periodo del gobierno anterior, donde no había ningún impedimento para sesionar, vayan pensando lo poco que trabajaron los que ahora se arrogan la potestad de la crítica constante y permanente a las falencias que, es cierto, muestra el Frente de Todos, sobre todo a nivel comunicacional, que dijimos ayer ya calificamos como desastre, donde, por ejemplo, después que el ministro salió de Salud salió a contradecir al propio presidente acerca de que la vacuna no iba a llegar, aparece otra información diciendo que Aerolíneas Argentinas fleta un avión a Rusia para traer 300.000 dosis. Bueno, todo esto es un verdadero loquero informativo, absolutamente desastroso del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, más allá de esta cuestión, ¿dónde nos vamos a detener para analizar estas cosas? Acá hubo una vacuna que ya se está aplicando en Chile, que es la de Pfizer, que usó la construcción en la Argentina de las primeras experiencias, y que llegó un momento, después de tanta presentación, de tanto barullo del hospital militar y de las cosas que se estaban haciendo, no se terminó de firmar el contrato. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguno habrá pedido algo? ¿Los papeles de exigencia se habrán modificado para que, por ejemplo, en México hagan un acuerdo, es un gobierno de izquierda, en Chile un gobierno de derecha haga un acuerdo, y nosotros, que servíamos no solamente para eso, sino también para que vengan a aprobarla, no la tengamos? Gine García no tiene nada que decir. Bueno, sería interesante que informara algo, que dijera por qué ese acuerdo no se firmó, y en todo caso, si hubo cambio de oferta, de papeles o lo que fuere, que lo informe a la sociedad, en lugar de decir que es un problema de aviones, que no es un área que le compete a él. En todo caso, le compete al ministro de Transporte. Ahora, si uno tiene que detenerse a pensar que estamos en un momento de absoluta circulación del virus, y lo que es más grave, el virus ha mutado, afecta a chicos de otra manera, pero ha mutado.
Si pensamos que el Uruguay, que hacía la araca de que no tenía contagios, ahora tiene casi la epidemia y entonces terminan de prohibir todo ingreso al Uruguay hasta el 10 de enero. Si vemos que avanza la mortalidad y los contagios, si en Europa es absolutamente muy fuerte la segunda ola o la tercera, porque ya no sabemos cuál es el tiempo y el momento, pero los negacionistas de este tema siguen todavía dando vuelta. Y Naciones Unidas mandó a China a un grupo de expertos para averiguar cómo se inició este tema. Miren, sea de laboratorio, sea hecho a propósito, sea un accidente, o sea como fuese, la verdad es que el virus está. Y es muy difícil pensar que van a encontrar en forma inmediata una solución. Y también le decimos a las autoridades, traten de no ilusionar a nadie. Traten de que no crece una sensación de desazón posterior, porque por un motivo o por el otro no llegan. Porque además, ya está demostrado y hay denuncias que los países en condiciones económicas poderosas están haciendo acopio más allá de la cantidad de habitantes que tienen. Ejemplo, Canadá está comprando más vacunas que la cantidad de habitantes que tiene. Estados Unidos está también en una misma proporción. Y los rusos recién van a provocar en gran escala la producción en enero, pero además los rusos pidieron auxilio para que se fabrique su vacuna en China, aparentemente en Pakistán, en Corea, y en fin, en otros lugares. No se sabe todavía en cuáles lugares precisos se va a fabricar, al margen de Rusia. Y la pregunta es si Argentina intentó en algún momento conversar sobre este tema, porque había un convenio firmado con la de Oxford, que también ha tenido problemas desde el punto de vista técnico y clínico, la vacuna inglesa, y tiene muchísimos retardos porque ha tenido graves problemas en las pruebas. Por lo tanto, sería interesante no ilusionar a nadie, no decir cualquier cosa y no informar por informar, porque además, miren, tendrían que aprender algo. Hay que anunciar cuando la cosa está hecha, no los títulos. Vamos a hacer tal cosa. No, cuando se hace la cosa que se quiere hacer, se anuncia, se termina de hacer tal cosa. Porque si no, se transforma en un constante decir. Y aquellos que creemos en lo que Perón hacía y decía, que mejor que prometer era realizar, nos parece que en estas pésimas comunicaciones que tiene el gobierno, se le suma el que hablan mucho antes. Y sería muy bueno que hablaran mucho después, para comentar lo que hicieron, no para decir lo que van a hacer. Porque está muy descreída la sociedad argentina, de los políticos en general, de cualquier color y estirpe, de que siempre se pasan prometiendo de cosas que después se desdibujan en el tiempo. Y vuelvo a reiterar una vez más, para que lo piense y actúe en consecuencia el presidente y quien corresponda. En plena campaña electoral dijo que entre los banqueros y los jubilados él no tenía ninguna duda y estaba del lado de los jubilados. Bueno, por favor demuéstrenlo. Cambien el monto del mínimo de las jubilaciones porque si no los porcentuales no sirven. Y estamos ahora en este tiempo donde se termina de cerrar la paritaria del Estado entre ATE y UPCN que han firmado el acuerdo de un 25% de aumento y se está contemplando porque están haciendo todo lo que pueden desde el gobierno para con una frazada corta llegar a todos y taparlos. No se olviden de los que tienen derechos adquiridos. No piensen que porque ya se han retirado de la vida activa son despreciables y olvidadizos. Porque saben una cosa, también le va a ocurrir a ustedes. Alguna vez se van a jubilar. Y si esto sigue así, cuando ustedes se jubilen, ni siquiera van a tener para pagar las expensas. De manera que traten de resolver este tema, porque este es un gobierno que vino, y lo dijo a cada rato el presidente, y lo sigue diciendo, a resolver el tema de los que menos tienen. Bueno, los jubilados son los que menos tienen, a pesar de ser un derecho adquirido, a pesar de que no es plata del gobierno que se le da, de la administración de este momento, sino es dinero que ya pusieron y que otros administraron para cualquier lado.
Así que tenemos ese panorama donde los que hicieron un desastre y endeudaron a la Argentina con el Fondo Monetario en 45.000 millones de dólares, y que nos hubiese encantado que este gobierno al asumir hubiera dicho nombre, apellido, situación, como nos hubiese encantado que en el caso Vicentín salieran ya legalmente a buscar a los responsables del vaciamiento, y sigue durmiendo todo en una gran nebulosa. Y como no entendemos por qué hubo 5 aumentos de una empresa que maneja el Estado como YPF, mientras nos pasan todas estas cosas y se comunica mal, nosotros tenemos la obligación de tratar todos los días de aportar algo para ver si alguna vez no se escuchan y hacen los cambios que tienen que hacer. La gente votó una fórmula presidencial. Ninguno de los ministros y secretarios se presentó a elecciones.